5:40. Para cerrar el programa tenemos el siguiente tema. Escuchen muy bien. ¿Cuáles deberían ser los puntos a considerar antes de despedir a tu personal? Ojo, esta es una entrevista no solamente para áreas de recursos humanos y para jefes, no, también por supuesto para los colaboradores, ¿no? Es importante estar preparados porque en cualquier momento puede pasar que la empresa, la institución pasa por una etapa complicada, difícil, ¿no? Hay que aminorar las planillas y va a venir el despido. Pero ¿cómo debe ser este despido? Para responder a esa pregunta me acompaña Luis Serrano Díaz, inspector de trabajo de Sunafil. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mirta. Encantado de estar nuevamente en tu programa y recibo el saludo de Sunafil, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y de todo el personal, tanto inspectivo como de todas las áreas, quienes día a día van trabajando arduamente para difundir las normas laborales y también cumplir su vigilancia. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ¿por dónde debe empezar una empresa que se ha visto en la necesidad de efectivamente despedir al personal? Ojo, estamos hablando de despido justificado, ¿no? Efectivamente. Permíteme hacer un paréntesis. Sí, claro. En el sentido de señalar lo siguiente. Nuestra Constitución, ¿no? Señala que todos tenemos derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo es un derecho fundamental. Por lo tanto, siempre va a haber una protección especial. Pero, sin embargo, cuando un trabajador incurre en una causal, una falta grave, sí existe la posibilidad que un empleador, dentro del uso de una de sus facultades, que es la sanción, pueda adoptar, en este caso, esta máxima sanción, que es el despido, ¿no? Y eso tiene un procedimiento que justamente hoy día vamos a ir conversando. Bueno, muy bien. Entonces, este podría ser uno de los motivos, digamos, de despido, ¿no? Pero pasa que también en la actualidad muchas empresas, han visto afectada su economía en algún sentido, ¿no? Hemos sido testigos de algunos despidos. Entonces, ¿cómo deberían darse estos? Claro, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece algunas causales, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, cuando un empleador ve que un trabajador ha cometido una falta grave, tiene que iniciar un procedimiento. ¿Y ese procedimiento qué implica? Enviarle una carta de preaviso. Esta carta de preaviso debe incorporar la falta grave que ha cometido el trabajador y otorgarle un plazo, en este caso de 6 días hábiles, para que el trabajador pueda hacer los descargos y luego el empleador evaluará si procede o no, ¿no? Claro, ese es en el caso de que haya habido una falta, como tú mencionabas antes, ¿no? Que la medida la medida del despido, digamos, responde a una sanción. Pero yo te hablo de otros casos también, porque claro, el despido no siempre viene por sanción. A veces a la empresa le va mal y tiene que despedir personal. Entonces, ¿qué paso seguir? Bueno, en este caso ya estamos hablando entonces de los hechos que son externos a la empresa, ¿no? Como puede ser de repente una situación económica difícil, ¿no? Para la empresa, o un hecho fortuito que hace que la empresa tenga que cerrar. En ese caso, tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo. Muy bien, para empezando que el Ministerio de Trabajo autorice el cierre de ese centro de trabajo. Este es un paso necesario, ¿no? Y el ministerio va a ser quien autorice si procede o no ese cierre. Claro, pero no necesariamente el cierre, simplemente quieres reducir el personal. Claro, se puede hacer también, pero explicando al ministerio, en este caso, los motivos que lo justifican, ¿no? En este caso, acreditar que de repente la situación económica de la empresa ha decaído, ¿no? De repente ha perdido mercado. Entonces, el ministerio le va a pedir que sustente ello, con lo cual se podrá aceptar que se haya reducido la cantidad de personal de la para empresa. Que no se caiga en el despido injustificado. Efectivamente, ¿no es cierto? Claro, tiene que estar justificado, ¿no? Ahora, esta debería ser la primera acción, digamos, ante la institución que manda, ¿no? El Ministerio de Trabajo, pero ¿cómo comportarnos frente a nuestro colaborador? Muy bien, claro. ¿Cómo notificarle, cómo comunicarle? Creo que es importante en este caso la comunicación que puede haber, ¿no? Con los colaboradores. En este caso, ¿cuánto tiempo antes, ¿no? De la situación difícil que pasa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es la producción, normalmente el trabajador tiene un plazo de 3 meses en los que debe, digamos, tomar conocimiento de esta situación
y elevar su producción en este caso, ¿no? La norma no establece exactamente un plazo con el que se le tenga que avisar al trabajador cuándo va a terminar su contrato, ¿no? Entonces, esto no está regulado, no está establecido. ¿Por qué? Porque lo que se busca es más bien la protección, ¿no? Los casos de despido son excepcionales. Entonces, ¿cómo se permite? Por una causal que puede ser en este caso una situación económica, ¿no? Pero tiene que pasar por un proceso de todas maneras de autorización del Ministerio de Trabajo. Claro, porque sin pasa ellos que estaría incurriendo en un algunas despido personas arbitrario. son despedidas el mismo día, ¿no? Claro, pues llega a fin de mes y te dicen, bueno, hasta hoy día nomás señor trabaja. Entonces uno dice, pero caramba, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Cuáles son mis derechos? Me quedo en el aire, yo no tuve tiempo de buscar otro trabajo. Más allá de que exista efectivamente una causalidad verdadera, ¿no? Ahí tendríamos que diferenciar justamente las causales que dan lugar a un despido, ¿no? Y también tenemos que tener en consideración el tipo de contrato que tiene un trabajador, ¿no? Si es un contrato, por ejemplo, a plazo indeterminado, ¿no? Y se produce una causal, una falta grave, en este caso hay un plazo de 6 días para que el trabajador, una vez que recibe la notificación, pueda hacer los descargos y luego recién procederá o no el despido de acuerdo a la evaluación que haga el empleador. Pero en los contratos a plazo fijo o plazo determinado, en ese caso, el trabajador desde el momento que firme el contrato sabe cuál es la fecha de inicio y cuál va a ser su fecha de término. Entonces la empresa legalmente no está obligada a la comunicación. Sin embargo, por una cuestión a veces de consideración, de trato, ¿no? Y la empresa suele comunicarle unos 15 días antes, ¿no? De que probablemente no se le va a renovar el contrato. Repetimos, pero, si no lo hace, no está fuera, legal. No está fuera del marco legal si es que no lo hace, pero por una cuestión de consideración, como bien has dicho, Luis, sería bueno que se le informe al colaborador, ¿no? Una persona que ha servido en tu empresa, que ha ayudado a que esta crezca. Así es, y que de un momento a otro, pues, verse de repente sin empleo, efectivamente lo va a afectar al trabajo. Sobre todo porque esa persona puede pensar que el contrato se va a renovar en algún momento, ¿no? Entonces, si esta renovación no llega, es importante saberlo. Ojo que estamos tratando de dar ideas generales. Yo te agradezco, Luis, por la ayuda, porque son diferentes escenarios, ¿no? Hay muchas posibilidades de despido, ¿no? Te pueden despedir por diferentes motivos y va a ser siempre distinto también dependiendo del régimen en el que tú trabajes. Así es, efectivamente, justamente, a ver, veamos por ejemplo, en el caso de que un trabajador es a plazo indeterminado y puede incurrir en alguna de las causales que están en el artículo 25 de nuestra ley de productividad y competitividad laboral, como por ejemplo el abandono del trabajo, ¿no? Que se configura cuando una persona falta más de 3 días al empleo, o en el caso de que se haya producido la presencia del trabajador bajo los efectos del alcohol. En estos casos hay un procedimiento. Entonces, en el caso del abandono, tendrá que comunicársele también, ¿no? Para que de todas maneras ese trabajador vea la manera de apersonarse o comunicar qué es lo que pasó, por qué faltó a la empresa. Claro, de repente si tiene que hacer algún tipo de justificación o qué, ¿no? Entonces, siempre la ley exige este procedimiento previo. No se puede, despedir a un trabajador directamente, porque esto sería incurrir en un despido arbitrario que como consecuencia origina el pago de una indemnización. Claro, ahora, la ley está siempre del lado del trabajador siempre y cuando, ¿no? Cumpla con su deber, ¿no? Con todo aquello que tiene que hacer y con lo que estipula también junto a la empresa. Claro, un contrato de trabajo establece obligaciones de ambas partes, ¿no? Así es. De parte del empleador de cumplir, de pagar las remuneraciones, los beneficios, pero también por parte del trabajador, ¿no? Implica la obediencia, implica la buena fe, ¿no? Implica cumplir de manera diligente lo que está en su contrato de trabajo, ¿no? Entonces, para ir finalizando, Luis, ¿qué otro punto debería considerar una persona antes de despedir a su personal? Bueno, se habló de algo bastante necesario, ¿no? La comunicación, el cómo yo le voy a comunicar a esa persona, a quiénes voy a comunicar, porque a veces se le comunica solamente a la persona que va a ser despedida o a las personas que van a ser despedidas y en el resto del personal viene la incertidumbre, ¿no? El pensar que de repente también van a estar en este costal de despido masivo o de despido en general.
Claro, claro, ese es un efecto que se podría generar, pero creo que ahí hace mucho el área de recursos humanos, ¿no? Creo que el diálogo con sus trabajadores, informar de la situación de la empresa, creo que eso es importante, la comunicación, ¿no? Ahora, por parte de la empresa, creo que también, para no incurrir, digamos, en una especie de falta, sí, lo que tiene que tener en claro es que la norma establece determinadas conductas por las cuales él puede hacer ejercicio de su poder, de una facultad que es la de sanción en este caso, ¿no? Y esas causales están en la ley y en el reglamento interno de trabajo de la empresa. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el abandono, actuar de buena fe, en fin, existen muchos aspectos, ¿no? Tenemos una llamada a las 5:51, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Perú. Uy, se nos fue Jimmy. ¿Se fue? Bueno, acá seguimos igual, voy a preguntarle, no se me preocupen, a nuestro especialista, a Luis Serrano, su información de contacto para aquellas personas que han estado llamando, si la llamada no ha entrado, para que puedan comunicarse directamente con él o con algún especialista de SUNAFIL, ¿no? Porque todas las dudas pues tienen cómo resolverse, ¿no? Eso es importante, tenerlas y buscar la información. Para ir finalizando, Luis, entonces, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes o dónde pueden buscar ayuda de SUNAFIL, ¿no? Claro, Mirta, pueden comunicarse en este caso a la institución, en este caso SUNAFIL, cuya central es el 390-2777 o al 390-2780. Y también pueden hacer sus consultas al correo electrónico consultas@sunafil.gov.p, y también a la página web de SUNAFIL, ¿no? Donde ellos pueden ingresar y ver la información. SUNAFIL constantemente está realizando talleres, cursos, porque este tema en realidad da para mucho, son muchísimas causales, son muchísimas situaciones que ameritaría conversarlo más ampliamente. Por supuesto, y cada caso, repetimos, es particular también, entonces si tienen dudas no se demoren en entrar a la web de SUNAFIL y buscar estas respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Mirta, saludos. A las 5:50.